Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a partir de este momento a una nueva conversación que de seguro pues nos agrada a todos quienes amamos nuestro fútbol de Venezuela, a todos quienes seguimos con pasión la evolución también de todo cuanto hacemos en el fútbol nuestro. Eh, Muchas cosas o muchos de los venezolanos que están en el exterior en algún momento tienen la posibilidad de, de ser manejados por manos, por entrenadores, por criterios de trabajo que les brinda un crecimiento y esto les permite dar saltos interesantes en sus carreras a través de logros deportivos, a través de figuraciones importantes que luego son tomadas en cuenta eh, por las selecciones, pero también por supuesto por una cantidad de equipos en el exterior que hacen el respectivo seguimiento. Hoy tenemos invitado al profe Daniel Farías a esta hora aquí en nuestro Instagram Live de la Tele Tuya, así que vamos a tratar de hacerle extensiva la invitación al profe Daniel Farías. Decidido conversar el día de hoy para repasar algunas cositas y por supuesto estar hoy hablando un poquito de fútbol. Profesor Daniel Farías, muy buenas noches, bienvenido, grato saludarlo. Hola Edgardo, feliz noche, feliz Día del Trabajador además. Feliz día al trabajador. Usted es muy trabajador, ¿no? Así que estamos realmente, digamos, cuando lo fijamos ni nos dimos cuenta, pero bueno, hoy es día para trabajar. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo la ha pasado? ¿Cómo la ha pasado estos días? ¿Cómo está la familia? Bueno, hay que ser positivos, hay que creer que estamos viviendo una etapa diferente y de la cual podemos sacarle un provecho distinto. No es sencillo, pero bueno, debemos eh, acatar lo que se nos ha pedido de permanecer en casa y en esa nueva estructura, pues bueno, aprender todo, ¿no? Hay que convivir con gente que normalmente solo vives con ellos, o sea, normalmente no tienes tanto tiempo con la familia, entonces bueno, también es una etapa importante de la cual puedes sacar mucho provecho. ¿Cómo es, o particularmente cómo manejas tú el tema comunicacional con tus jugadores y ya en estas semanas en las que se ha parado el torneo? Mira, realmente Isaac Ramos, que es el preparador físico del equipo, y Kevin, eh, que es nuestro nutricionista, son las personas que más relación directa tienen con los jugadores. Realmente, pues, decirte que más allá de una llamada y de darle algún plan, hablar de que nosotros tenemos un seguimiento especial para poder lograr algo, creo que sería mentir. Realmente hoy en día es bien complicado, pues porque hay un montón de factores que te lo impiden y además lo cierto es que en el momento en que regresemos, pues bueno, vamos a regresar desde cero, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen comunicación, les ayudan y les alientan en muchísimos aspectos, pero decirte que nosotros como equipo le tenemos una exigencia o un patrón como tal, pues no es cierto. Nosotros realmente lo que los alentamos sobre todo en este momento es a que, pues bueno, seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos dentro de lo que es nuestra sociedad, nuestra comunidad, y acatemos, pues bueno, lo que nos corresponde, quedarnos en casa, lavarnos las manos, el tapaboca cuando te toca salir, todo ese tipo de cosas que hoy son mucho más importantes que un entrenamiento. Eh, Profe, el equipo que le acompaña siempre, por ejemplo, en el trabajo de coaching, en el trabajo de fortalecimiento mental, en pro de las victorias, también, digo, habrán interpretado de que es necesario enviar ciertos mensajes, digo, porque mucha gente se le ha hecho larga la espera,
el hecho de no poder hacer sus actividades normalmente, consumen algún contenido que les genera cierta ansiedad. ¿Cómo intentar generar un tipo de mensaje, por lo menos a los jugadores, para que si están haciendo un trabajo en casa, pues también el aspecto mental, emocional vaya de la mejor manera? Sé que realmente no es sencillo, Edgardo. O sea, estamos pasando por un momento bien complicado, bien complejo, y hay muchísimas dudas en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la actividad en la cual nos movemos, pues bueno, no estamos trabajando, existe un inconveniente que es normal pues para el equipo, un inconveniente para los jugadores, para el cuerpo técnico. Entonces hay muchísimas situaciones que quedan en el aire. Entonces, te repito, más allá de querer decir que bueno, que nosotros somos un gran cuerpo técnico y enviamos muchos trabajos y estamos muy atentos, pues bueno, lo que estamos es intentando siempre estar, siempre poder colaborar, como te decía, un mensaje que cada uno de nosotros pueda formar parte de lo que, pues bueno, podamos intentar irradiar en positivismo. Pero bueno, creo que hoy corresponde mucho de cada uno, de esa conciencia social y de saber que, pues bueno, el tema del fútbol y el Deportivo La Guaira hoy es netamente un segundo plano y que debemos estar bien por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por cada uno de lo que está al lado. Entonces, indudablemente hay momentos de dificultad, pero bueno, nosotros como equipo hemos intentado mantenernos ahí conscientes, unos cercanos al otro. Hay una persona muy especial dentro de nuestro equipo que es Miguel Mora, que pues bueno, está muy al pendiente de cómo es el desenvolvimiento de cada uno de los muchachos para sus necesidades y eso ha ido ayudando un poco, pero bueno, es un tema bien difícil en general. Eh, Profe, ya usted, bueno, ya no es el jovencito de 28, de 30 años que Bueno, tengo comenzó. 38, Edgardo, no estoy viejo Ah, tampoco. Tengo dije, 38, no estoy viejo. 28, 30 años, dije 28, o sea, ha pasado de experiencia, profe. Este, pero ¿cómo se le dio eso de querer ser entrenador? O sea, todos sabemos de que César fue el primero, pero tengo entendido que tú comenzaste algo así como un colaborador o preparador de arqueros por tu pasado de arquero, pero digamos, ¿cuándo sientes de que tú dices, no, como que yo también puedo? Bueno, yo cuando dejé de jugar, que me fui a Cumaná, inicié la universidad y inicié también estudios acerca del fútbol, pero en aquel momento no era una idea de querer ser entrenador. Realmente lo que quería era, o sea, sabía que podía formar parte de la actividad. Entonces, pues bueno, como que quería relacionar mi carrera en la universidad, que era derecho, con la actividad del fútbol. Entonces, pues bueno, empecé como que a prepararme para manejar lo que era el entorno del fútbol y empecé a viajar al extranjero porque, pues bueno, no había cursos dentro del país o eran muy escasos y cada cierto tiempo. Entonces, pues bueno, empecé a viajar y a prepararme. Cuando regresé de alguno de esos viajes, me ofrecieron en Cumaná la posibilidad de dirigir una selección juvenil y también en ese momento nosotros teníamos Nueva Cádiz en segunda división en Cumaná. Entonces, pues bueno, como que ahí me di cuenta que sí sentía pasión hacia este ramo del fútbol y ahí arranqué. Entonces, bueno, estuve unos años ahí dirigiendo categorías menores, la selección del Estado a Nueva Cádiz y después de eso, en un momento se me abrió una posibilidad de ir a dirigir en Puerto Ordaz un equipo que se llama Guayana Fútbol Club, que era sub-20 y sub-17. Realmente no era un crecimiento el ir a un equipo como ese, pero lo que sí me daba era la posibilidad de estar cerca de César. Entonces yo sentía en aquel momento que si yo quería ser entrenador y quería ser exitoso, debía prepararme
y que la preparación era muy escasa. Y pues bueno, tenía una ventaja superlativa, que es que mi hermano ya dirigía fútbol profesional, ya era exitoso en ese momento. Entonces, pues bueno, fui y arranqué a dirigir allá y me iba, esos entrenamientos eran en la tarde y en la mañana yo me iba a las prácticas de minero. Entonces, bueno, ahí realmente no hacía nada, yo ayudaba a patearle a los arqueros o cosas así, pero bueno, lo que quería era ver, identificar cómo era el trabajo, saber cómo lo llevaba adelante César, conocer el camerino, ese tipo de cosas. Entonces, estuvimos un año ahí, realmente me llevé una experiencia importantísima, conocí gente valiosísima, terminé dirigiendo en ese Guayana Fútbol Club a niños que hoy en día son futbolistas profesionales, otros no, pero que han hecho una vida correcta. Y pues bueno, terminé logrando, además de poder acercarme a César, otros aspectos importantes. De ahí César se va a Anzoátegui y me lleva como preparador de arqueros. Ya, pues bueno, eso para mí era la vida, pues era una felicidad absoluta porque ya formaba parte del cuerpo técnico y se me abrió la posibilidad después de ser el asistente porque César se va a la selección, Matías se queda dentro del Anzoátegui y yo paso a ser el asistente. Entonces, bueno, realmente lo que yo pretendía que fuese, que era realmente prepararme, lo logré, o sea, saqué todo lo que podía del cuerpo técnico de César y de todas las personas que él se rodeaba de Matías, Bazán, Daguerre en algún momento, obviamente Lino. Y pues bueno, me terminó dando una oportunidad diferente porque empecé a trabajar en virtud de estar cerca también y bueno, ahí arranqué. Después de eso, cuando Marco se fue, nos fuimos a la selección. Es la selección que clasifica al Mundial. Y después de eso me tocó ya ser directamente el entrenador del Anzoátegui. Claro, claro. Recuerdo ya esa etapa. De, de esa etapa inicial tuya en Atlético Guayana, me estás diciendo Guayana Fútbol Club. Guayana Fútbol. ¿Qué nombre recuerdas, profe? Bueno, del Guayana Fútbol Club salió José Manuel Velázquez. Imagínate. Sí, Juan García, el atacante hoy de Táchira. Juan García Reyes. Juan García Reyes, claro. Y el Mágico González. El mágico. Sí, el Mágico González. Entre otros, ¿no? Hubo muchos otros. Nosotros tuvimos ahí un jugador que incluso debutó en la adulta, se llama Mario Sánchez. Después, bueno, por tema de salud, él no pudo continuar su vida futbolística, pero también estuvo en esa etapa. Me imagino que viste a César anoche en la conferencia. Sí, claro. Yo cada vez que pueda, lo que pasa es que, bueno, como soy su hermano, la gente debe creer que a lo mejor me fastidia escucharle o algo así, pero yo cada vez que pueda y sobre todo cuando está alineado en entregar conceptos y conocimientos como lo hizo anoche, pues bueno, el primero que está en la fila soy yo escuchando. Estuvo brillante anoche, César. César es brillante, realmente eh, hay un tema que es que yo creo que en el país realmente no le damos el valor que él tiene. César es superlativo en su inteligencia y cómo la aplica hacia el fútbol. Y eso es, más allá de sentirme orgulloso porque es mi hermano, pues bueno, me siento orgulloso porque existan venezolanos como él. Entonces creo que deberíamos sacarle más provecho. Ya fíjate que anoche, pues bueno, hubo mucho más uruguayos que de otro lugar escuchándolo, ¿no? Entonces, bueno, un país que salió campeón del mundo y tiene entrenadores importantes y todo eso, y él haya sido incluso nombrado miembro honorífico de AUDEF, pues bueno, es muy, muy bueno para nosotros como venezolanos. No, pero aparte es que de verdad anoche como que sacó un material de oro y lo mostró, porque es que yo creo que si hay una pregunta que se hace al resto del continente es, wow, ¿cómo hizo este país que llegó tarde a las competiciones de Conmebol, que le costó competir, que le costó ganar? Bueno, ¿cómo hace para intentar remontar y empezar a clasificarse
a competencias de FIFA, que era una materia realmente pendiente. Bueno, porque es que yo creo que le dieron la oportunidad de que hablara de fútbol y le preguntan de fútbol. No están preguntando si una generación u otra es mejor o si un cambio que hizo en un partido fue mejor o ese tipo de cosas. Entonces es a lo que yo me refiero. En Venezuela nos hace falta hablar más de fútbol. O sea, que realmente de las personas que nosotros podemos sacar provecho, le preguntemos de fútbol. O sea, yo, por ejemplo, yo te voy a decir algo, por ejemplo, de lo que me sucede. Yo siempre, por ejemplo, esa etapa que te decía de Puerto Ordaz, o cuando me tocó vivir técnico de Anzoátegui, yo estaba muy cerca de César, entonces César vivía en Lecherías, yo también, y podía ir todas las noches. Cuando me fui a Táchira perdí eso, entonces no me consigo gente adulta o de fútbol con quien hablar muy seguido. Entonces, por ejemplo, yo me voy al Olímpico a ver los partidos de Metropolitano del Caracas, que bueno, que es mi obligación como entrenador, porque, pues bueno, dirijo en la liga y veo a Metropolitanos y a Caracas y veo a los rivales de ellos. Pero sinceramente, Edgardo, voy al estadio porque me consigo a José Hernández y me puedo sentar en la tribuna a hablar con José Hernández. Y lo bueno de él es que tú nada más lo tocas y él dura los 90 minutos hablando de fútbol. No hace falta que le preguntes nada más. Entonces, pues bueno, aprendo muchísimo. O sea, escucho y aprendo muchísimo. Entonces, yo creo que a nosotros nos hace falta mucho más de eso, mucho más de poder sacar provecho de las personas que en nuestra actividad han sido importantes y que eso nos llene de muchos conocimientos para lo que necesitamos. Pues anoche César dio una lección no solamente de fútbol, porque te habla, por ejemplo, de las edades de nacimiento, y eso no es solamente para nuestra actividad, es para un montón de cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que es una persona a quien le podrían sacar mucho más provecho, ¿no? Habló de la cantidad de sesiones de trabajo para verdaderamente lograr objetivos. Habló de cómo se figuró planes para generarle competitividad a grupos que a lo mejor no la tenían. Explicó, por ejemplo, aquella pretemporada en Setia, previa a una gran figuración de Libertadores de equipo alguno en la historia de Venezuela, como fue que el Táchira, que tuvo la posibilidad de dirigir. Se refirió a muchos ejemplos prácticos, ¿no? Que pudo graficar y pudo mostrar incluso numéricamente en cuanto que lo único que le faltó fue mostrar hasta las horas hombre de trabajo, profe. Sí, claro, por eso te digo, y además, pues bueno, porque eh, después de mucho tiempo, las personas que forman parte de cualquier actividad son, son una especie de materia, o sea, cada uno tiene un conocimiento de tanto tiempo que te puede entregar una posibilidad de conocimientos diferentes. Entonces, por ejemplo, anoche en esa charla hablaba el profesor Pelufo y Pelus, y decía que, bueno, que nosotros nos llenamos de libros de afuera y que tenemos tantas personas como para poder tomar conocimientos de nosotros, que es diferente. Porque, por ejemplo, Edgardo, ¿qué es lo que, o sea, yo soy alumno de César, eso no lo debo negar. Yo he sacado provecho de muchísimos lugares, pero sobre todo soy alumno de él. Y de las cosas que yo más rescato de César es, no es un tema de fútbol, es un tema de cómo sacar provecho de todo lo que tú tienes en tu entorno. O sea, que para poder ser un buen entrenador, no solamente o realmente lo importante no es que entres al campo y hagas un gran trabajo. O sea, tienes que manejarte en unas situaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, las personas que van al extranjero a prepararse. Tú vas a España y pues bueno, ¿a quién no le gustaría ir a la sede del Madrid o a la del Barcelona o a la del Atlético? Pero realmente, cuando tú buscas un conocimiento o situaciones parecidas para nosotros, eso no te sirve. Es Walt Disney. O sea, no hay forma que te equipare a esos lugares de trabajo. Entonces tú tienes que buscar formas y maneras que realmente tienen en otros lugares, que nosotros estamos pensando que están muy por encima y que realmente no están así. Entonces nosotros siempre denigramos de lo nuestro. Entonces, César, de lo que sí tiene es que cada grupo que él tuvo le sacó provecho. Si jugaban mejor o no jugaban mejor, si corrían o no corrían. O sea, cada una de las situaciones él se pudo adaptar. Y eso es, creo
de una de las cantidades de cosas que tiene importantes para la actividad, de lo que te repito, pues de que es una persona a la cual deberíamos en el país sacarle mucho más provecho. Ya que me cuentas, profe, de que por ser un tema familiar estuviste allí viendo pues, tantas cosas que se hacían en Nueva Cádiz, yo siempre digo, wow, este Nueva Cádiz se dio el lujo prácticamente que de descubrir o traer a competencia a Juan Arango. Ustedes pudieron ver básicamente sus inicios, seguramente ya habían comprobado su genialidad, pero traerlo, digamos, a ese lanzamiento de la etapa profesional. Bueno, lo que pasa, Edgardo, es que yo cuando Juan fue a Cumaná, yo soy menor que Juan, yo soy un año menor que Juan. Yo lo que hacía era prestarle el cuarto, éramos compañeros de habitación. Qué bueno, Pero qué bueno, bueno. eso realmente, de Juan tenemos un gran recuerdo, no solo en lo futbolístico, sino en lo humano. Él cuando se fue a Cumaná, vivió en mi casa y pues bueno, la verdad fue un momento maravilloso porque él nunca realmente con nosotros fue Juan Arango o la superestrella, ¿no? O sea, inclusive ya en la selección ni nada. Siempre fue una persona muy buena con nosotros, pero en aquel momento era un muchacho que, pues bueno, quería abrirse camino y César lo condujo bien y con Lino. Fue a Cumaná y realmente pudo aprovechar ese tiempo y después de eso, bueno, hacer la carrera majestuosa que todos ya conocemos que tuvo. Entonces, Juan Arango, compañero de habitación. Sí, sí, éramos compañeros. En Cumaná éramos compañeros de habitación. Qué Lo bueno, qué único, bueno. realmente él no estudiamos juntos, mi mamá lo obligaba a ir al liceo. Y entonces él era un año mayor y iba a otro bachillerato. Otro Pero gran. de las cosas o sea, de esas anécdotas así, cosas como esas, porque mi mamá en algún momento no lo logró, o sea, no pudo, pero al principio lo llevaba, incluso mi mamá lo llevaba al liceo. Profe, yo sé digamos, todos a veces en nuestras carreras, pues comenzamos siempre fijándonos, como tú dices, agradeciéndole a determinados maestros que van generando y despertando inquietud, a veces aprobación para dar el siguiente paso. Pero usted fue consiguiendo su identidad, ¿no? Fue asumiendo responsabilidades, asumiendo sus grupos, pero también como de forma natural, imprimiéndole el sello de Daniel Farías. Bueno, igual lo que te digo, ¿no? Nosotros en nuestra casa, pues bueno, somos personas que nos apoyamos mucho los unos a los otros y estamos siempre atentos, pero ninguno queremos que el otro sea una copia. Cada uno tiene su oportunidad en la vida y debe aprovecharla. Yo te repito, yo he tenido la posibilidad, a diferencia de la que tuvo César. César la tuvo que luchar solo. Yo tuve una llave mágica que era ser su hermano. Pero además de él, pues bueno, mi hermano Luis ha sido siempre un soporte fundamental en mi vida, mis padres, y pues bueno, lo que siempre hemos querido es que por encima de todo seamos buenas personas, por encima de todo seamos un buen ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia, y que después de eso, en la actividad que hayamos escogido, seamos lo más competitivo posible, busquemos el éxito a diario. Entonces, pues bueno, a mí me corresponde poder defender el apellido, pero pues bueno, con mi nombre, con mi sello, con las posibilidades que me da la profesión y pues bueno, ya el tiempo que tengo dirigiendo. En Puerto La Cruz es tu graduación como entrenador. Bueno, lo que pasa es que seguramente siempre habrán momentos que te pueda decir que hay uno que marca más que otro, ¿no? O sea, yo te pongo un ejemplo. Yo cuando me fui a dirigir al Anzoátegui, nosotros estábamos en Trinidad y Tobago viendo el centroamericano, la eliminatoria sub-20. Porque, pues bueno, César dentro de su análisis que hace de absolutamente todo,
pensaba que podía haber un rival dentro del grupo que fuese de Centroamérica. Entonces, bueno, nos fuimos y estábamos allá. Y en una de esas tardes caminando ahí en un centro comercial, comiéndonos un helado, César, pues bueno, lo llaman del Anzoátegui para que los ayuden que iban a salir del entrenador, que si había alguien. Entonces, bueno, estaba buscando, 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 y en una de esas, como a las 2 horas que está hablando, se sienta en una mesa y me dice, Daniel, ¿qué crees tú que hay que hacer en el Anzoátegui? Y bueno, Edgardo, tú te podrás imaginar, yo era asistente. La vida del asistente es lo más cómodo que existe, porque, pues bueno, Periodista. tú al final, claro, la responsabilidad siempre se la lleva el entrenador. Entonces, bueno, tú como asistente siempre tienes la posibilidad de hacerte el guapo, ¿no? O sea, como que, bueno, y yo le digo, no, si yo voy al Anzoátegui, César, es que hago esto, 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 esto y esto. Le digo, bueno, me dice, bueno, perfecto, tú eres el técnico del Anzoátegui y vas allá a dirigir 3 partidos hasta que consigan uno mejor. Bueno, yo no podía ni pestañear del susto que tenía, la verdad. Entonces, bueno, o sea, momentos como ese siempre vas a tener. Después fui al Anzoátegui, crecí muchísimo porque tuve la oportunidad de dirigir, tuve grandes grupos, pudimos avanzar y por sobre todo tuvimos el apoyo dirigencial de personas que nunca le dieron una patada a la pelota, que nunca fueron futbolistas, pero que son grandes seres humanos, personas que en sus lugares de trabajo les ha ido bien y pues bueno, nosotros logramos a partir de eso poder construir un equipo que a la larga fue campeón. Después de eso, bueno, haber ido a Táchira, obviamente pues la presión, el manejo del lugar, un crecimiento enorme, pero te repito, o sea, cada lugar, el Anzoátegui, Táchira, Zulia, Stronge, Cerro Porteño, ahora La Guaira, cada lugar tiene un punto importante dentro de mi carrera. Eh, de Nueva Cádiz hay, bueno, cantidad de jugadores, Pidi González, Pequeño Rondón, un muchacho que ustedes vieron crecer, creo que Leo Morales también llega bastante pequeñito allí, y una cantidad de talentos que luego fueron pues perteneciendo a todos esos, digamos, diferentes roles y trabajos, pero usted en Anzoátegui se comienza a conseguir, por ejemplo, con una camada que bueno, luego parte de ese grupo lo llevas a Táchira porque en Anzoátegui alcanzan a conseguir un doble título que no era fácil y yo creo que el tiempo demuestra, digamos, que la calidad de estos jugadores estaba justamente para eso y para la competencia internacional. Bueno, lo que pasa es que ese grupo de Anzoátegui, lógicamente, pues jugar en Puerto La Cruz es diferente a Táchira, ¿no? Nosotros en Puerto La Cruz no teníamos mayor presión y era un grupo joven que pudo ir creciendo, al cual hubo que tenerle mucha paciencia, porque sinceramente hasta que Yelmín terminara siendo goleador del torneo, pues lo debo haber votado 5 o 6 veces el Anzoátegui. O sea, todos tuvieron un proceso importante, pero el llevarlos a ellos a Táchira fue una apuesta netamente de Edmundo, no porque yo no creyera en los jugadores, sino porque, pues bueno, era una oportunidad de tener un grupo joven que seguramente le ibas a sacar provecho a mediano y largo plazo y que además podían ser tipos que se pudiesen vender. Entonces, la apuesta de Edmundo en ese momento, incluso en contra de lo que yo quería, fue llevarlos a ellos. Yo no es que no quisiera contar con ellos cuando fueron, pero es que yo no quería llevar a nadie del Anzoátegui. Entonces, al final, pues bueno, terminó sucediendo lo que obviamente pensamos que podía pasar, que crecieron deportivamente, dieron frutos importantísimos en cuanto a lo deportivo y también alguno de ellos terminó siendo vendido. ¿Dónde nace esa amistad tuya tan fuerte con el mundo que se ha demostrado a lo largo bueno, de poder compartir proyectos cuando se ha presentado la posibilidad? Bueno, es que el dueño de Guayana Fútbol Club era Edmundo, ahí lo conocí en Puerto Ordaz. Cuando yo me fui a Puerto Ordaz, que yo tendría 24, 25 años,
Edmundo era el dueño del Guayana, él era una persona muy cercana a Lino, y bueno, Lino siempre tenía esas cosas, pues cada uno de los que tenía por ahí regados siempre nos iba juntando de alguna forma en algún momento de nuestras vidas, y bueno, ahí lo conocí, historias con el mundo, pues bueno, pues para contarlas todas, ¿no? Hay una anécdota con el mundo. El grupo de niños que teníamos en el Guayana era muy desordenado. Entonces, hay un día en la semana que le digo, Edmundo, ya no los aguanto más. La verdad, no los aguanto más. Y entonces él me dice, no, no, tranquilo, déjame que yo me encargo. Y el día siguiente llego al entrenamiento y cuando veo está el gordo en chores dentro de la cancha con un silbato. Entonces, yo me bajo, ¿qué pasó, gordo? Y me dice, no, 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 tranquilo, yo me encargo. Bueno, y yo me salí, me monté en el carro y me acuerdo que los niñitos mientras iban llegando todos se agarraban la cabeza y me gritaban, profe, por favor, no, discúlpenos, que no nos haga esto. Bueno, el gordo los montó en una pared, le tiraba piedras, cualquier cosa. Pero realmente funcionó, ¿no? Los chamos se pusieron las pilas, pero tenemos un montón de anécdotas, o sea, realmente hicimos una relación muy fuerte, de una amistad importante y, y bueno, laboralmente también nos terminó yendo muy bien, sobre todo en el caso de Táchira. Caso de Táchira, a raíz de tu proceso en Táchira, yo, yo siempre, o bueno, me quedó como una especie de marca que no sé si siempre se cumple, pero me parece que cuando existe justamente esa identificación y esa claridad en las metas, tanto en la parte deportiva como en la parte dirigencial, pues se pueden soportar mejor cuando las cosas no se dan hasta conseguir finalmente todos los objetivos, sea que se tarde un año o un poquito más. Sobre todo cuando tienes muy clara la idea. Nosotros, a mí cuando me tocó ir a Táchira, lo cierto del caso es que el equipo venía de sufrir mucho tiempo y después de la estrella que consiguió con Pinto, todo fue muy, muy, muy duro. Y de hecho, gran parte de los jugadores que yo dirigí ese primer semestre que después no continuaron, también tiene que ver con eso, con que vivieron demasiados momentos difíciles y les costaba después para poder estar. Entonces, pues bueno, lo fuimos llevando, no era sencillo, pero al final terminamos lográndolo, sobre todo por eso, porque teníamos la idea bien clara de qué era el rumbo, qué era lo que perseguíamos, y a pesar de que, bueno, en algunos momentos no parecía que se iba a poder conseguir, Dios mediante, al final se pudo lograr. Sí. Este es el momento más importante de tu carrera, Daniel, te pregunto. El 93-10 es un momento bien, bien importante. No creo que el más importante, pero es un momento muy, muy, muy valioso porque incluso ese día cumpleaños mi hijo, que de hecho es dentro de 2 días. Se va a cumplir otro año más del 93-10 dentro de 2 días porque ese día cumpleaños mi hijo. Y fue un momento muy especial. Y sobre todo, pues bueno, por todo el tiempo que luchamos en San Cristóbal, por todo lo que se dio. Pero sí, seguramente es un momento muy particular. Eso, como ese, algunos otros, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en Bolivia nos tocó salir campeón un 24 de diciembre. Y pues bueno, el haber podido compartir con mi hermano una vuelta olímpica también está en la misma altura de felicidad de ese momento. Eh, en Táchira se fueron haciendo las cosas, digamos que progresivamente. Me acuerdo de una oportunidad, una Copa Venezuela donde se queda eliminado en Valera, otra vez vacaciones, volver a empezar, y así un montón de cosas hasta que se fue armando un supergrupo. Digo un supergrupo que no solamente contó en algún momento con el talento de Maestrico, de Johandri, de Yelmin, qué sé yo, de Minino, de tantos otros,
sino además en su momento llega una cuota de un hombre que estaba reinventando su carrera en ese momento, que fue el zurdo Rojas, que además volvió a dejar demostrado su carácter ganador que le acompañó siempre. El zurdo fue importantísimo. Bueno, ese semestre nosotros llevamos al zurdo, a Javi López, a Alan y a Olivera y los cuatro fueron importantísimos, más allá de lo que nosotros traíamos como grupo. Pero el zurdo era un ganador nato. Y yo lo quise llevar a Táchira siempre. Cada vez que lo enfrentaba, que él estaba en el Aragua, le decía que se fuese con nosotros, pero bueno, por temas familiares y el contrato que tenía ahí, no pudo. Después hubo una ocasión en la cual él termina el contrato ahí en el Aragua y o sea, nos comunicamos, pero yo acababa de fichar a Tancredi y pues bueno, no se me podía dar en ese momento ese fichaje. Y después llegó la última opción, que fue justo ese diciembre antes de ese clausura, en donde pues bueno, al principio él como estaba en Metropolitano, su idea era permanecer en Caracas. Bueno, porque el año escolar de los niños y una serie de situaciones familiares que era más que entendible y al final me llamó un día y me dice, mira Daniel, aquí se cayó todo, si hay la opción todavía de ir, me voy. Y pues bueno, llamé a los dirigentes y presioné como pude y lo pudimos llevar y al final fue fundamental para ese campeonato. Para un título que cortica, ¿no? Y que delgaja esa línea de éxito y fracaso, ¿no? Que de no haberse dado, da la impresión de que se hubiera visto y el balance de la gestión en general hubiera sido diferente, si bien todavía le quedaban episodios interesantes y extraordinarios como la Copa Libertadores, la fase previa, la clasificación y el brillo y demostración de estos jugadores que estaban en la competencia internacional. Bueno, yo creo que si no hubiese sido en ese momento, igual el equipo ya jugaba para poder pelear campeonatos. Indudablemente, pues bueno, ese clausura por cómo se da y la estrella es como que el cierre de lo que nosotros tanto buscamos. Pero, pues bueno, el proyecto, por decirle de alguna manera, la idea iba a continuar. Yo iba a seguir estando en Táchira y el mundo iba a seguir siendo el dueño. Y eso iba a dar la oportunidad de que terminara cayendo. Pero es que lo habíamos trabajado mucho, Edgardo. Nosotros realmente hicimos muchísimas cosas para poder llegar a ser campeones y muchísimas cosas para que el equipo fuese sostenible, para que realmente pudiese pelear año tras año y no tuviese que sufrir. Y bueno, la demostración es que yo después de eso, nosotros después de eso jugamos el torneo de ecuación y después de eso, cuando yo me fui, el equipo siguió siendo competitivo. Llegó una final, hizo octavos de final en Copa Libertadores. Entonces, pues bueno, todo lo que se había intentado a través de los años lo pudimos lograr. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿y qué cosa es la vida? ¿No? Ustedes siendo ahí de Wiria, con el mar enfrente, temperaturas maravillosas todo el año, haber ido a trabajar a La Paz, que quienes hemos estado en La Paz sabemos, digamos, la dificultad diaria del tema de la altitud. Me imagino que como todo, con el tiempo te vas acostumbrando, pero vaya contrastes, ¿no? Para conseguir escenarios de trabajo. Sí, claro. Realmente La Paz es un lugar totalmente diferente a cualquier otro por el tema bueno, de la altura que tiene y de lo que eso te cambia, pues bueno, los hábitos de vida y todo cómo debes llevar adelante cada día que vas estando ahí. Pero bueno, yo creo que el cambio, por ejemplo, a mi familia, el cambio que más nos costó fue el de Puerto La Cruz a San Cristóbal. Pues bueno, porque realmente fue la primera vez que nos fuimos de nuestro lugar, ¿no? Pero cuando sabes que estás en esta actividad, que estás en el fútbol, que sabes que te va a tocar cambios drásticos, como que te acostumbras
y ya después lo vives con naturalidad. Y de cada lugar siempre te terminas llevando cosas muy positivas y bueno, La Paz para nosotros fue un lugar muy, muy bueno. Nos tocó como familia un punto de unión importante y realmente traigo cosas muy, muy agradables de aquella ciudad y pues bueno, lo que te decía, pues no, en el campeonato que pudimos lograr con CES. Yo he notado, profe, en su, digamos, en su manera de hacer las cosas, por ejemplo, en aquellos días suyos en Táchira, habían cosas que hasta rozaban o chocaban, antagonizaban con digamos, con la cultura del equipo, digamos, de ser campeón, eh, comprando o trayendo a los jugadores cuando económicamente se podía. Y de alguna manera, repito, por esa muy buena claridad de objetivos con los dirigentes, se comienza a hacer un proceso de escoteo, de llevar jugadores a edad temprana, de generarle unas condiciones para su crecimiento. Son incontables los casos que se fueron sumando y que hemos visto su evolución. Todo eso comienza con usted, pero yo siento que en San Cristóbal, en Táchira, costó en ese momento hacer entender que este era un gran camino o que era un buen camino. Bueno, lo que pasa es que no es sencillo por una plaza como San Cristóbal eso. O sea, que tú le digas que probablemente vas a durar 1 o 2 años eh, intentando un cambio y que ese en 2 o 3 años te va a traer beneficio, no es sencillo. La gente quiere ganar, la gente quiere ir al estadio y sumar puntos y quiere dar vuelta olímpica. Eso está más que claro. Pero pues bueno, la realidad es que cuando yo me fui a San Cristóbal, imagínate, yo estaba en el Anzoátegui y nosotros éramos el equipo del momento, ganamos los 2 torneos en un semestre y pues bueno, no tenía ninguna necesidad de irme, de hecho, yo creo que si nos quedábamos íbamos a seguir peleando el campeonato seguidamente. Entonces, pues bueno, Edmundo me convenció, nos vamos, pero dentro de su convencimiento él realmente lo que me prometió fue un super equipo. O sea, él me dijo que, pues bueno, nos íbamos a San Cristóbal a ser campeón del clausura y jugábamos la final contra el Anzoátegui. Entonces, pues bueno, firmamos y tal y nos fuimos. Y más allá de que tuvimos un buen equipo en ese torneo clausura, pues bueno, no fue lo que él me prometió. Y en una de esas conversaciones a lo largo de ese semestre, bueno, él fue sincero conmigo y me dijo que llevaba mucho dinero perdido y que no podía seguir sosteniendo la situación así, que tenía que darle un vuelco y que por eso me había llevado a mí porque él confiaba en mí y él sabía que yo iba a confiar en él. Entonces, que bueno, que había que dramáticamente cambiar lo que era la idea del equipo, generar un proceso de jugadores diferentes y que a la larga íbamos a terminar teniendo resultados deportivos importantes. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a buscar eso. Tuvimos dentro de lo que fueron los siguientes 2 años momentos importantes. Ese primer año, después de esa clausura, nosotros jugamos la final de la Copa Venezuela y el segundo año jugamos la última jornada con posibilidad de ser campeón, que gana Zamora en el último minuto con el gol de Falcón. Entonces, pues bueno, eso nos dio la oportunidad de clasificar a la Libertadores. La Libertadores nos dio la opción de ser el primer equipo que eliminaba en una fase de ida y vuelta para clasificar a una fase de grupo y también nos dio la oportunidad de ser campeón. Y todo eso, pues bueno, con un grupo de jugadores que realmente crecieron en el equipo. Wilker, Johandri, Minino, Agnel, Yelmín, Reyes, Ali, Cermeño, Contreras, un montón de gente que pudo ir creciendo y sacar provecho y que hasta ahora me da mucha alegría de lo que sucede porque Jason
también fue parte de lo que se intentó hacer en aquel momento, cuando digamos las categorías menores entrenaban en un parque 3 días a la semana y lo que hacían era correr. Y bueno, eso se fue modificando, empezamos a hacer mejores entrenamientos, más cantidad de entrenadores, más cantidad de preparadores físicos que hoy en día dirigen en el fútbol profesional, en el extranjero, y que nos dio la oportunidad de pelear no solo en la categoría adulta, sino que en las categorías menores también empezamos a jugar finales. Sí, para mí, eh, esto es una opinión personal. Habrá quien esté de acuerdo o no. Para mí usted tiene una de las aportaciones más grandes desde el punto de vista formativo en la historia de Táchira. La más grande para mí es la de Rodolfo Greco, que fundó en la Universidad Experimental del Táchira la carrera para el técnico medio en Claro. deporte, especialización en fútbol. Cuántos preparadores físicos hoy están por todos lados, dentro y fuera de Venezuela. Y luego, esa manera tuya de dirigir un grupo humano, a veces con o sin experiencia, con ganas, al cual le hiciste el fútbol posible, donde pudiste aglutinar una cantidad de entrenadores, exjugadores, el día de hoy, para repasar algunas cositas y por supuesto estar hoy hablando un poquito de fútbol. Profesor Daniel Farías, muy buenas noches, bienvenido, grato saludarlo. Hola Edgardo, feliz noche, feliz Día del Trabajador además. Feliz día, trabajadores. Usted es muy trabajador, ¿no? Así que estamos realmente, digamos, cuando lo fijamos ni nos dimos cuenta, pero bueno, hoy es día para trabajar. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo la ha pasado? ¿Cómo la ha pasado estos días? ¿Cómo está la familia? Bueno, hay que ser positivos, hay que creer que estamos viviendo una etapa diferente y de la cual podemos sacarle un provecho distinto. No es sencillo, pero bueno, debemos eh, acatar lo que se nos ha pedido de permanecer en casa y en esa nueva estructura, pues bueno, aprender todo, ¿no? Hay que convivir con gente que normalmente solo vives con ellos, o sea, normalmente no tienes tanto tiempo con la familia, entonces bueno, también es una etapa importante de la cual puedes sacar mucho provecho. ¿Cómo es, o particularmente cómo manejas tú el tema comunicacional con tus jugadores y ya en estas semanas en las que se ha parado el torneo? Mira, realmente Isaac Ramos, que es el preparador físico del equipo, y Kevin, eh, que es nuestro nutricionista, son las personas que más relación directa tienen con los jugadores. Realmente, pues, decirte que más allá de una llamada y de darle algún plan, hablar de que nosotros tenemos un seguimiento especial para poder lograr algo, creo que sería mentir. Realmente hoy en día es bien complicado, pues porque hay un montón de factores que te lo impiden y además lo cierto es que en el momento en que regresemos, pues bueno, vamos a regresar desde cero, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen comunicación, les ayudan y les alientan en muchísimos aspectos, pero decirte que nosotros como equipo le tenemos una exigencia o un patrón como tal, pues no es cierto. Nosotros realmente lo que los alentamos sobre todo en este momento es a que, pues bueno, seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos dentro de lo que es nuestra sociedad, nuestra comunidad, y acatemos, pues bueno, lo que nos corresponde, quedarnos en casa, lavarnos las manos, el tapaboca cuando te toca salir, todo ese tipo de cosas que hoy son mucho más importantes que un entrenamiento. Eh, Profe, el equipo que le acompaña siempre, por ejemplo, en el trabajo de coaching, en el trabajo de fortalecimiento mental, en pro de las victorias, también, digo, habrán interpretado de que es necesario enviar ciertos mensajes, digo, porque mucha gente se le ha hecho larga la espera, el hecho de no poder hacer sus actividades normalmente, consumen algún contenido que le genera cierta ansiedad,
¿Cómo intentar generar un tipo de mensaje, por lo menos a los jugadores, para que si están haciendo un trabajo en casa, pues también el aspecto mental, emocional vaya de la mejor manera? Sé que realmente no es sencillo, Edgardo. O sea, estamos pasando por un momento bien complicado, bien complejo, y hay muchísimas dudas en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la actividad en la cual nos movemos, pues bueno, no estamos trabajando, existe un inconveniente que es normal pues para el equipo, un inconveniente para los jugadores, para el cuerpo técnico. Entonces hay muchísimas situaciones que quedan en el aire. Entonces, te repito, más allá de querer decir que bueno, que nosotros somos un gran cuerpo técnico y enviamos muchos trabajos y estamos muy atentos, pues bueno, lo que estamos es intentando siempre estar, siempre poder colaborar, como te decía, un mensaje que cada uno de nosotros pueda formar parte de lo que, pues bueno, podamos intentar irradiar en positivismo. Pero bueno, creo que hoy corresponde mucho de cada uno, de esa conciencia social y de saber que, pues bueno, el tema del fútbol y del Deportivo La Guaira hoy es netamente un segundo plano y que debemos estar bien por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por cada uno de lo que está al lado. Entonces, indudablemente hay momentos de dificultad, pero bueno, nosotros como equipo hemos intentado mantenernos ahí conscientes, unos cercanos al otro. Hay una persona muy especial dentro de nuestro equipo que es Miguel Mora, que pues bueno, está muy al pendiente de cómo es el desenvolvimiento de cada uno de los muchachos para sus necesidades y eso ha ido ayudando un poco, pero bueno, es un tema bien difícil en general. Eh, Profe, ya usted, bueno, ya no es el jovencito de 28, de 30 años que Bueno, tengo comenzó. 38, Edgardo, no estoy viejo Ah, tampoco. Tengo eh, 38, no estoy viejo. 28, 30 años, de 28, o sea, ha pasado de experiencia, profe. Este, pero ¿cómo se le dio eso de querer ser entrenador? O sea, todos sabemos de que César fue el primero, pero tengo entendido que tú comenzaste algo así como un colaborador o preparador de arqueros por tu pasado de arquero, pero digamos, ¿cuándo sientes de que tú dices, no, como que yo también puedo? Bueno, yo cuando dejé de jugar, que me fui a Cumaná, inicié la universidad y inicié también estudios acerca del fútbol, pero en aquel momento no era una idea de querer ser entrenador. Realmente lo que quería era, o sea, sabía que podía formar parte de la actividad. Entonces, pues bueno, como que quería relacionar mi carrera en la universidad, que era derecho, con la actividad del fútbol. Entonces, pues bueno, empecé como que a prepararme para manejar lo que era el entorno del fútbol y empecé a viajar al extranjero porque, pues bueno, no había cursos dentro del país o eran muy escasos y cada cierto tiempo. Entonces, pues bueno, empecé a viajar y a prepararme. Cuando regresé de alguno de esos viajes, me ofrecieron en Cumaná la posibilidad de dirigir una selección juvenil y también en ese momento nosotros teníamos Nueva Cádiz en segunda división en Cumaná. Entonces, pues bueno, como que ahí me di cuenta que sí sentía pasión hacia este ramo del fútbol y ahí arranqué. Entonces, bueno, estuve unos años ahí dirigiendo categorías menores, la selección del Estado a Nueva Cádiz y después de eso, en un momento se me abrió una posibilidad de ir a dirigir en Puerto Ordaz un equipo que se llama Guayana Fútbol Club, que era sub-20 y sub-17. Realmente no era un crecimiento el ir a un equipo como ese, pero lo que sí me daba era la posibilidad de estar cerca de César. Entonces yo sentía en aquel momento que si yo quería ser entrenador y quería ser exitoso, debía prepararme y que la preparación era muy escasa
Y pues bueno, tenía una ventaja superlativa, que es que mi hermano ya dirigía fútbol profesional y ya era exitoso en ese momento. Entonces, pues bueno, fui y arranqué a dirigir allá y me iba, esos entrenamientos eran en la tarde y en la mañana yo me iba a las prácticas de minero. Entonces, bueno, ahí realmente no hacía nada, yo ayudaba a patearle a los arqueros o cosas así, pero bueno, lo que quería era ver, identificar cómo era el trabajo, saber cómo lo llevaba adelante César, conocer el camerino, ese tipo de cosas. Entonces, estuvimos un año ahí, realmente me llevé una experiencia importantísima, conocí gente valiosísima, terminé dirigiendo en ese Guayana Fútbol Club a niños que hoy en día son futbolistas profesionales, otros no, pero que han hecho una vida correcta. Y pues bueno, terminé logrando, además de poder acercarme a César, otros aspectos importantes. De ahí César se va a Anzoátegui y me lleva como preparador de arqueros. Ya, pues bueno, eso para mí era la vida, pues era una felicidad absoluta porque ya formaba parte del cuerpo técnico y se me abrió la posibilidad después de ser el asistente porque César se va a la selección, Matías se queda dentro del Anzoátegui y yo paso a ser el asistente. Entonces, bueno, realmente lo que yo pretendía que fuese, que era realmente prepararme, lo logré, o sea, saqué todo lo que podía del cuerpo técnico de César y de todas las personas que él se rodeaba de Matías, Bazán, Daguerre en algún momento, obviamente Lino. Y pues bueno, me terminó dando una oportunidad diferente porque empecé a trabajar en virtud de estar cerca también y bueno, ahí arranqué. Después de eso, cuando Marco se fue, nos fuimos a la selección. Es la selección que clasifica al Mundial. Y después de eso me tocó ya ser directamente el entrenador del Anzoátegui. Claro, claro. Recuerdo ya esa etapa. De, de esa etapa inicial tuya en Atlético Guayana, me estás diciendo Guayana Fútbol Club. Guayana Fútbol. ¿Qué nombre recuerdas, profe? Bueno, del Guayana Fútbol Club salió José Manuel Velázquez. Imagínate. Sí, Juan García, el atacante hoy de Táchira. Juan García Reyes. Juan García Reyes, claro. Y el Mágico González. El mágico. Sí, el Mágico González. Entre otros, ¿no? Hubo muchos otros. Nosotros tuvimos ahí un jugador que incluso debutó en la adulta, se llama Mario Sánchez. Después, bueno, por tema de salud, él no pudo continuar su vida futbolística, pero también estuvo en esa etapa. Me imagino que viste a César anoche en la conferencia. Sí, claro. Yo cada vez que pueda, lo que pasa es que, bueno, como soy su hermano, la gente debe creer que a lo mejor me fastidia escucharle o algo así, pero yo cada vez que pueda y sobre todo cuando está alineado en entregar conceptos y conocimientos como lo hizo anoche, pues bueno, el primero que está en la fila soy yo escuchando. Estuvo brillante anoche, César. César es brillante, realmente eh, hay un tema que es que yo creo que en el país realmente no le damos el valor que él tiene. César es superlativo en su inteligencia y cómo la aplica hacia el fútbol. Y eso es, más allá de sentirme orgulloso porque es mi hermano, pues bueno, me siento orgulloso porque existan venezolanos como él. Entonces creo que deberíamos sacarle más provecho. Ya fíjate que anoche, pues bueno, hubo mucho más uruguayos que de otro lugar escuchándolo, ¿no? Entonces, bueno, un país que salió campeón del mundo y tiene entrenadores importantes y todo eso, y él haya sido incluso nombrado miembro honorífico de AUDEF, pues bueno, es muy, muy bueno para nosotros como venezolanos. No, pero aparte es que de verdad anoche como que sacó un material de oro y lo mostró, porque es que yo creo que si hay una pregunta que se hace el resto del continente es, wow, ¿cómo hizo este país que llegó tarde a las competiciones de Conmebol, que le costó competir, que le costó ganar? Bueno, ¿cómo hace para intentar remontar y empezar a clasificarse a competencias
de FIFA, que era una materia realmente pendiente. Bueno, porque es que yo creo que le dieron la oportunidad de que hablara de fútbol y le preguntan de fútbol. No están preguntando si una generación u otra es mejor o si un cambio que hizo en un partido fue mejor o ese tipo de cosas. Entonces es a lo que yo me refiero. En Venezuela nos hace falta hablar más de fútbol. O sea, que realmente de las personas que nosotros podemos sacar provecho, le preguntemos de fútbol. O sea, yo, por ejemplo, yo te voy a decir algo, por ejemplo, de lo que me sucede. Yo siempre, por ejemplo, esa etapa que te decía de Puerto Ordaz, o cuando me tocó vivir técnico de Anzoátegui, yo estaba muy cerca de César. Entonces, César vivía en Lecherías, yo también, y podía ir todas las noches. Cuando me fui a Táchira, perdí eso. Entonces, no me consigo gente adulta o de fútbol con quien hablar muy seguido. Entonces, por ejemplo, yo me voy al Olímpico a ver los partidos de Metropolitano del Caracas, que bueno, que es mi obligación como entrenador, porque, pues bueno, dirijo en la liga y veo a Metropolitanos y a Caracas y veo a los rivales de ellos. Pero sinceramente, Edgardo, voy al estadio porque me consigo a José Hernández y me puedo sentar en la tribuna a hablar con José Hernández. Y lo bueno de él es que tú nada más lo tocas y él dura los 90 minutos hablando de fútbol. No hace falta que le preguntes nada más. Entonces, pues bueno, aprendo muchísimo. O sea, escucho y aprendo muchísimo. Entonces, yo creo que a nosotros nos hace falta mucho más de eso, mucho más de poder sacar provecho de las personas que en nuestra actividad han sido importantes y que eso nos llene de muchos conocimientos para lo que necesitamos. Pues anoche César dio una lección no solamente de fútbol, porque te habla, por ejemplo, de las edades de nacimiento, y eso no es solamente para nuestra actividad, es para un montón de cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que es una persona a quien le podrían sacar mucho más provecho, ¿no? Habló de la cantidad de sesiones de trabajo para verdaderamente lograr objetivos. Habló de cómo se figuró planes para generarle competitividad a grupos que a lo mejor no la tenían. Explicó, por ejemplo, aquella pretemporada en Setia, previa a una gran figuración de Libertadores de equipo alguno en la historia de Venezuela, como fue que el Táchira, que tuvo la posibilidad de dirigir. Se refirió a muchos ejemplos prácticos, ¿no? Que pudo graficar y pudo mostrar incluso numéricamente en cuanto que lo único que le faltó fue mostrar hasta las horas hombre de trabajo, profe. Sí, claro, por eso te digo, y además, pues bueno, porque después de mucho tiempo, las personas que forman parte de cualquier actividad son, son una especie de materia, o sea, cada uno tiene un conocimiento de tanto tiempo que te puede entregar una posibilidad de conocimientos diferentes. Entonces, por ejemplo, anoche en esa charla hablaba el profesor Pelufo Peluz, y decía que, bueno, que nosotros nos llenamos de libros de afuera y que tenemos tantas personas como para poder tomar conocimientos de nosotros, que es diferente. Porque, por ejemplo, Edgardo, ¿qué es lo que, o sea, yo soy alumno de César, eso no lo debo negar. Yo he sacado provecho de muchísimos lugares, pero sobre todo soy alumno de él. Y de las cosas que yo más rescato de César es, no es un tema de fútbol, es un tema de cómo sacar provecho de todo lo que tú tienes en tu entorno. O sea, que para poder ser un buen entrenador, no solamente o realmente lo importante no es que entres al campo y hagas un gran trabajo. O sea, tienes que manejarte en unas situaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, las personas que van al extranjero a prepararse. Tú vas a España y pues bueno, ¿a quién no le gustaría ir a la sede del Madrid o a la del Barcelona o a la del Atlético? Pero realmente, cuando tú buscas un conocimiento o situaciones parecidas para nosotros, eso no te sirve. Es Walt Disney. O sea, no hay forma que te equipare a esos lugares de trabajo. Entonces tú tienes que buscar formas y maneras que realmente tienen en otros lugares, que nosotros estamos pensando que están muy por encima y que realmente no están así. Entonces nosotros siempre denigramos de lo nuestro. Entonces, César, de lo que sí tiene es que cada grupo que él tuvo le sacó provecho. Si jugaban mejor o no jugaban mejor, si corrían o no corrían. O sea, cada una de las situaciones él se pudo adaptar. Y eso es, creo
de una de las cantidades de cosas que tiene importantes para la actividad, de lo que te repito, pues de que es una persona a la cual deberíamos en el país sacarle mucho más provecho. Ya que me cuentas, profe, de que por ser un tema familiar estuviste allí viendo pues, tantas cosas que se hacían en Nueva Cádiz, yo siempre digo, wow, este Nueva Cádiz se dio el lujo prácticamente que de descubrir o traer a competencia a Juan Arango. Ustedes pudieron ver básicamente sus inicios, seguramente ya habían comprobado su genialidad, pero traerlo, digamos, a ese lanzamiento de la etapa profesional. Bueno, lo que pasa, Edgardo, es que yo cuando Juan fue a Cumaná, yo soy menor que Juan, yo soy un año menor que Juan. Yo lo que hacía era prestarle el cuarto, éramos compañeros de habitación. Qué bueno, Pero qué bueno, bueno. eso realmente, de Juan tenemos un gran recuerdo, no solo en lo futbolístico, sino en lo humano. Él cuando se fue a Cumaná, vivió en mi casa y pues bueno, la verdad fue un momento maravilloso porque él nunca realmente con nosotros fue Juan Arango la superestrella, ¿no? O sea, inclusive ya en la selección ni nada. Siempre fue una persona muy buena con nosotros, pero en aquel momento era un muchacho que, pues bueno, quería abrirse camino y César lo condujo bien y con Lino. Fue a Cumaná y realmente pudo aprovechar ese tiempo y después de eso, bueno, hacer la carrera majestuosa que todos ya conocemos que tuvo. Entonces, Juan Arango, compañero de habitación. Sí, sí, éramos compañeros. En Cumaná éramos compañeros de habitación. Qué Lo bueno, qué único, bueno. realmente él no estudiamos juntos, mi mamá lo obligaba a ir al liceo. Y entonces él era un año mayor y iba a otro bachillerato. Otro Pero gran. de las cosas o sea, de esas anécdotas así, cosas como esas, porque mi mamá en algún momento no lo logró, o sea, no pudo, no pudo, pero al principio lo llevaba, incluso mi mamá lo llevaba al liceo. Profe, yo sé digamos, todos a veces en nuestras carreras, pues comenzamos siempre fijándonos, como tú dices, agradeciéndole a determinados maestros que van generando y despertando inquietud, a veces aprobación para dar el siguiente paso. Pero usted fue consiguiendo su identidad, ¿no? Fue asumiendo responsabilidades, asumiendo sus grupos, pero también como de forma natural, imprimiéndole el sello de Daniel Farías. Bueno, igual lo que te digo, ¿no? Nosotros en nuestra casa, pues bueno, somos personas que nos apoyamos mucho los unos a los otros y estamos siempre atentos, pero ninguno queremos que el otro sea una copia. Cada uno tiene su oportunidad en la vida y debe aprovecharla. Yo te repito, yo he tenido la posibilidad, a diferencia de la que tuvo César, César la tuvo que luchar solo. Yo tuve una llave mágica que era ser su hermano. Pero además de él, pues bueno, mi hermano Luis ha sido siempre un soporte fundamental en mi vida, mis padres, y pues bueno, lo que siempre hemos querido es que por encima de todo seamos buenas personas, por encima de todo seamos un buen ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia, y que después de eso, en la actividad que hayamos escogido, seamos lo más competitivo posible, busquemos el éxito a diario. Entonces, pues bueno, a mí me corresponde poder defender el apellido, pero pues bueno, con mi nombre, con mi sello, con las posibilidades que me da la profesión y pues bueno, ya el tiempo que tengo dirigiendo. En Puerto La Cruz es tu graduación como entrenador. Bueno, lo que pasa es que seguramente siempre habrán momentos que te pueda decir que hay uno que marca más que otro, ¿no? O sea, yo te pongo un ejemplo. Yo cuando me fui a dirigir al Anzoátegui, nosotros estábamos en Trinidad y Tobago viendo el centroamericano, la eliminatoria sub-20. Porque, pues bueno, César dentro de su análisis que hace de absolutamente todo,
pensaba que podía haber un rival dentro del grupo que fuese de Centroamérica. Entonces, bueno, nos fuimos y estábamos allá. Y en una de esas tardes caminando ahí en un centro comercial, comiéndonos un helado, César, pues bueno, lo llaman del Anzoátegui para que los ayuden que iban a salir del entrenador, que si había alguien. Entonces, bueno, estaba buscando, y en una de esas, como a las 2 horas que está hablando, se sienta en una mesa y me dice, Daniel, ¿qué crees tú que hay que hacer en el Anzoátegui? Y bueno, Edgardo, tú te podrás imaginar, yo era asistente. La vida del asistente es lo más cómodo que existe, porque, pues Lo bueno, dice. tú al final, claro, la responsabilidad siempre se la lleva el entrenador. Entonces, bueno, tú como asistente siempre tienes la posibilidad de hacerte el guapo, ¿no? O sea, como que, bueno, y yo le digo, no, si yo voy al Anzoátegui, César, es que hago esto y esto. Le digo, bueno, me dice, bueno, perfecto, tú eres el técnico del Anzoátegui y vas allá a dirigir 3 partidos hasta que consigan uno mejor. Bueno, yo no podía ni pestañear del susto que tenía, la verdad. Entonces, bueno, o sea, momentos como ese siempre vas a tener. Después fui al Anzoátegui, crecí muchísimo porque tuve la oportunidad de dirigir, tuve grandes grupos, pudimos avanzar y por sobre todo tuvimos el apoyo dirigencial de personas que nunca le dieron una patada a la pelota, que nunca fueron futbolistas, pero que son grandes seres humanos, personas que en sus lugares de trabajo les ha ido bien y pues bueno, nosotros logramos a partir de eso poder construir un equipo que a la larga fue campeón. Después de eso, bueno, haber ido a Táchira, obviamente pues la presión, el manejo del lugar, un crecimiento enorme, pero te repito, o sea, cada lugar, el Anzoátegui, Táchira, Zulia, Stronge, Cerro Porteño, ahora La Guaira, cada lugar tiene un punto importante dentro de mi carrera. Eh, de Nueva Cádiz, hay, bueno, cantidad de jugadores, Pidi González, Pequeño Rondón, un muchacho que ustedes vieron crecer, creo que Leo Morales también llega bastante pequeñito allí, y una cantidad de talentos que luego fueron pues perteneciendo a todos esos, digamos, diferentes roles y trabajos, pero usted en Anzoátegui se comienza a conseguir, por ejemplo, con una camada que bueno, luego parte de ese grupo lo llevas a Táchira porque en Anzoátegui alcanzan a conseguir un doble título que no era fácil y yo creo que el tiempo demuestra, digamos, que la calidad de estos jugadores estaba justamente para eso y para la competencia internacional. Bueno, lo que pasa es que ese grupo de Anzoátegui, lógicamente, pues jugar en Puerto La Cruz es diferente a Táchira, ¿no? Nosotros en Puerto La Cruz no teníamos mayor presión y era un grupo joven que pudo ir creciendo, al cual hubo que tenerle mucha paciencia, porque sinceramente hasta que Yelmín terminara siendo goleador del torneo, pues lo debo haber votado 5 o 6 veces el Anzoátegui. O sea, todos tuvieron un proceso importante, pero el llevarlos a ellos a Táchira fue una apuesta netamente de Edmundo, no porque yo no creyera en los jugadores, sino porque, pues bueno, era una oportunidad de tener un grupo joven que seguramente le ibas a sacar provecho a mediano y largo plazo y que además podían ser tipos que se pudiesen vender. Entonces, la apuesta de Edmundo en ese momento, incluso en contra de lo que yo quería, fue llevarlos a ellos. Yo no es que no quisiera contar con ellos cuando fueron, pero es que yo no quería llevar a nadie del Anzoátegui. Entonces, al final, pues bueno, terminó sucediendo lo que obviamente pensamos que podía pasar, que crecieron deportivamente, dieron frutos importantísimos en cuanto a lo deportivo y también alguno de ellos terminó siendo vendido. ¿Dónde nace esa amistad tuya tan fuerte con el mundo que se ha demostrado a lo largo bueno, de poder compartir proyectos cuando se ha presentado la posibilidad? Bueno, es que el dueño de Guayana Fútbol Club era Edmundo, ahí lo conocí en Puerto Ordaz. Cuando yo me fui a Puerto Ordaz, que yo tendría 24, 25 años,
Edmundo era el dueño del Guayana, él era una persona muy cercana a Lino, y bueno, Lino siempre tenía esas cosas, pues cada uno de los que tenía por ahí regados siempre nos iba juntando de alguna forma en algún momento de nuestras vidas, y bueno, ahí lo conocí, historias con Edmundo, pues bueno, pues para contarlas todas, ¿no? Hay una anécdota con Edmundo. El grupo de niños que teníamos en el Guayana era muy desordenado. Entonces, hay un día en la semana que le digo, Edmundo, ya no los aguanto más. La verdad, no los aguanto más. Y entonces él me dice, no, no, tranquilo, déjame que yo me encargo. Y el día siguiente llego al entrenamiento y cuando veo está el gordo en chores dentro de la cancha con un silbato. Entonces, yo me bajo, ¿qué pasó, gordo? Y me dice, no, 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 tranquilo, yo me encargo. Bueno, yo me salí, me monté en el carro y me acuerdo que los niñitos mientras iban llegando todos se agarraban la cabeza y me gritaban, profe, por favor, no, discúlpenos, que no nos haga esto. Bueno, el gordo los montó en una pared, le tiraba piedras, cualquier cosa, pero realmente funcionó, ¿no? Los chamos se pusieron las pilas, pero tenemos un montón de anécdotas, o sea, realmente hicimos una relación muy fuerte, de una amistad importante, y, y bueno, laboralmente también nos terminó yendo muy bien, sobre todo en el caso de Táchira. Caso de Táchira, a raíz de tu proceso en Táchira, yo siempre, o bueno, me quedó como una especie de marca que no sé si siempre se cumple, pero me parece que cuando existe justamente esa identificación y esa claridad en las metas, tanto en la parte deportiva como en la parte dirigencial, pues se pueden soportar mejor cuando las cosas no se dan hasta conseguir finalmente todos los objetivos, sea que se tarde un año o un poquito más. Sobre todo cuando tienes muy clara la idea. Nosotros, a mí cuando me tocó ir a Táchira, lo cierto del caso es que el equipo venía de sufrir mucho tiempo y después de la estrella que consiguió con Pinto, todo fue muy, muy, muy duro. Y de hecho, gran parte de los jugadores que yo dirigí ese primer semestre que después no continuaron, también tiene que ver con eso, con que vivieron demasiados momentos difíciles y les costaba después para poder estar. Entonces, pues bueno, lo fuimos llevando, no era sencillo, pero al final terminamos lográndolo, sobre todo por eso, porque teníamos la idea bien clara de qué era el rumbo, qué era lo que perseguíamos, y a pesar de que, bueno, en algunos momentos no parecía que se iba a poder conseguir, Dios mediante, al final se pudo lograr. Sí. Este es el momento más importante de tu carrera, Daniel, te pregunto. El 93-10 es un momento bien, bien importante. No creo que el más importante, pero es un momento muy, muy, muy valioso porque incluso ese día cumpleaños mi hijo, que de hecho es dentro de 2 días. Se va a cumplir otro año más del 93-10 dentro de 2 días porque ese día cumpleaños mi hijo. Y fue un momento muy especial. Y sobre todo, pues bueno, por todo el tiempo que luchamos en San Cristóbal, por todo lo que se dio. Pero sí, seguramente es un momento muy particular. Eso, como ese, algunos otros, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en Bolivia nos tocó salir campeón un 24 de diciembre. Y pues bueno, el haber podido compartir con mi hermano una vuelta olímpica también está en la misma altura de felicidad de ese momento. Eh, en Táchira se fueron haciendo las cosas, digamos que progresivamente. Me acuerdo de una oportunidad, una Copa Venezuela donde se queda eliminado en Valera, otra vez vacaciones, volver a empezar, y así un montón de cosas hasta que se fue armando un supergrupo. Digo un supergrupo que no solamente contó en algún momento con el talento de Maestrico, de Johandri, de Yelmín, qué sé yo, de Minino, de tantos otros,
sino además en su momento llega una cuota de un hombre que estaba reinventando su carrera en ese momento, que fue el zurdo Rojas, que además volvió a dejar demostrado su carácter ganador que le acompañó siempre. El zurdo fue importantísimo. Bueno, ese semestre nosotros llevamos al zurdo, a Javi López, a Alan y a Olivera y los cuatro fueron importantísimos, más allá de lo que nosotros traíamos como grupo. Pero el zurdo era un ganador nato. Y yo lo quise llevar a Táchira siempre. Cada vez que lo enfrentaba, que él estaba en el Aragua, le decía que se fuese con nosotros, pero bueno, por temas familiares y el contrato que tenía ahí, no pudo. Después hubo una ocasión en la cual él termina el contrato ahí en el Aragua y o sea, nos comunicamos, pero yo acababa de fichar a Tancredi y pues bueno, no se me podía dar en ese momento ese fichaje. Y después llegó la última opción, que fue justo ese diciembre antes de ese clausura, en donde pues bueno, al principio él como estaba en Metropolitano, su idea era permanecer en Caracas, bueno, porque el año escolar de los niños y una serie de situaciones familiares que era más que entendible y al final me llamó un día y me dice, mira, Daniel, aquí se cayó todo, si hay la opción todavía de ir, me voy. Y pues bueno, llamé a los dirigentes y presioné como pude y lo pudimos llevar y al final fue fundamental para ese campeonato. Para un título que cortica, ¿no? Y que delgaja esa línea de éxito y fracaso, ¿no? Que de no haberse dado, da la impresión de que se hubiera visto y el balance de la gestión en general hubiera sido diferente, si bien todavía le quedaban episodios interesantes y extraordinarios como la Copa Libertadores, la fase previa, la clasificación y el brillo y demostración de estos jugadores que estaban en la competencia internacional. Bueno, yo creo que si no hubiese sido en ese momento, igual el equipo ya jugaba para poder pelear campeonatos. Indudablemente, pues bueno, ese clausura por cómo se da y la estrella es como que el cierre de lo que nosotros tanto buscamos. Pero, pues bueno, el proyecto, por decirle de alguna manera, la idea iba a continuar, yo iba a seguir estando en Táchira y el mundo iba a seguir siendo el dueño y eso iba a dar la oportunidad de que terminara cayendo, pero es que lo habíamos trabajado mucho, Edgardo. Nosotros realmente hicimos muchísimas cosas para poder llegar a ser campeones y muchísimas cosas para que el equipo fuese sostenible, para que realmente pudiese pelear año tras año y no tuviese que sufrir. Y bueno, la demostración es que yo después de eso, nosotros después de eso jugamos el torneo de ecuación y después de eso, cuando yo me fui, el equipo siguió siendo competitivo. Llegó una final, hizo octavos de final en Copa Libertadores. Entonces, pues bueno, todo lo que se había intentado a través de los años, lo pudimos lograr. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿y qué cosa es la vida? ¿No? Ustedes siendo ahí de Wiria, con el mar enfrente, temperaturas maravillosas todo el año, haber ido a trabajar a La Paz, que quienes hemos estado en La Paz sabemos, digamos, la dificultad diaria del tema de la altitud. Me imagino que como todo, con el tiempo te vas acostumbrando, pero vaya contrastes, ¿no? Para conseguir escenarios de trabajo. Sí, claro. Realmente La Paz es un lugar totalmente diferente a cualquier otro por el tema bueno, de la altura que tiene y de lo que eso te cambia, pues bueno, los hábitos de vida y todo cómo debes llevar adelante cada día que vas estando ahí. Pero bueno, yo creo que el cambio, por ejemplo, a mi familia, el cambio que más nos costó fue el de Puerto La Cruz a San Cristóbal. Pues bueno, porque realmente fue la primera vez que nos fuimos de nuestro lugar, ¿no? Pero cuando sabes que estás en esta actividad, que estás en el fútbol, que sabes que te va a tocar cambios drásticos, como que te acostumbras
y ya después lo vives con naturalidad. Y de cada lugar siempre te terminas llevando cosas muy positivas y bueno, La Paz para nosotros fue un lugar muy, muy bueno. Nos tocó como familia un punto de unión importante y realmente traigo cosas muy, muy agradables de aquella ciudad y pues bueno, lo que te decía, pues no, en el campeonato que pudimos lograr con CES. Yo he notado, profe, en su, digamos, en su manera de hacer las cosas, por ejemplo, en aquellos días suyos en Táchira, habían cosas que hasta rozaban o chocaban, antagonizaban digamos, con la cultura del equipo, digamos, de ser campeón, eh, comprando o trayendo a los jugadores cuando económicamente se podía. Y de alguna manera, repito, por esa muy buena claridad de objetivos con los dirigentes, se comienza a hacer un proceso de escoteo, de llevar jugadores a edad temprana, de generarle unas condiciones para su crecimiento. Son incontables los casos que se fueron sumando y que hemos visto su evolución. Todo eso comienza con usted, pero yo siento que en San Cristóbal, en Táchira, costó en ese momento hacer entender que este era un gran camino o que era un buen camino. Bueno, lo que pasa es que no es sencillo por una plaza como San Cristóbal eso. O sea, que tú le digas que probablemente vas a durar 1 o 2 años eh, intentando un cambio y que ese en 2 o 3 años te va a traer beneficio, no es sencillo. La gente quiere ganar, la gente quiere ir al estadio y sumar puntos y quiere dar vuelta olímpica. Eso está más que claro. Pero pues bueno, la realidad es que cuando yo me fui a San Cristóbal, imagínate, yo estaba en el Anzoátegui y nosotros éramos el equipo del momento, ganamos los 2 torneos en un semestre y pues bueno, no tenía ninguna necesidad de irme, de hecho, yo creo que si nos quedábamos íbamos a seguir peleando el campeonato seguidamente. Entonces, pues bueno, el mundo me convenció, nos vamos, pero dentro de su convencimiento él realmente lo que me prometió fue un super equipo. O sea, él me dijo que, pues bueno, nos íbamos a San Cristóbal a ser campeón del clausura y jugábamos la final contra el Anzoátegui. Entonces, pues bueno, firmamos y tal y nos fuimos. Y más allá de que tuvimos un buen equipo en ese torneo clausura, pues bueno, no fue lo que él me prometió. Y en una de esas conversaciones a lo largo de ese semestre, bueno, él fue sincero conmigo y me dijo que llevaba mucho dinero perdido y que no podía seguir sosteniendo la situación así, que tenía que darle un vuelco y que por eso me había llevado a mí porque él confiaba en mí y él sabía que yo iba a confiar en él. Entonces, que bueno, que había que dramáticamente cambiar lo que era la idea del equipo, generar un proceso de jugadores diferentes y que a la larga íbamos a terminar teniendo resultados deportivos importantes. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a buscar eso. Tuvimos dentro de lo que fueron los siguientes 2 años momentos importantes. Ese primer año, después de esa clausura, nosotros jugamos la final de la Copa Venezuela y el segundo año jugamos la última jornada con posibilidad de ser campeón, que gana Zamora en el último minuto con el gol de Falcón. Entonces, pues bueno, eso nos dio la oportunidad de clasificar a la Libertadores. La Libertadores nos dio la opción de ser el primer equipo que eliminaba en una fase de ida y vuelta para clasificar a una fase de grupo y también nos dio la oportunidad de ser campeón. Y todo eso, pues bueno, con un grupo de jugadores que realmente crecieron en el equipo. Wilker, Johandri, Minino, Agnel, Yelmin, Reyes, Ali, Cermeño, Contreras, un montón de gente que pudo ir creciendo y sacar provecho y que hasta ahora me da mucha alegría de lo que sucede porque Jason
también fue parte de lo que se intentó hacer en aquel momento, cuando digamos las categorías menores entrenaban en un parque 3 días a la semana y lo que hacían era correr. Y bueno, eso se fue modificando, empezamos a hacer mejores entrenamientos, más cantidad de entrenadores, más cantidad de preparadores físicos que hoy en día dirigen en el fútbol profesional, en el extranjero, y que nos dio la oportunidad de pelear no solo en la categoría adulta, sino que en las categorías menores también empezamos a jugar finales. Sí, para mí, eh, esto es una opinión personal. Habrá quien esté de acuerdo o no. Para mí usted tiene una de las aportaciones más grandes desde el punto de vista formativo en la historia de Táchira. La más grande para mí es la de Rodolfo Greco, que fundó en la Universidad Experimental del Táchira la carrera para el técnico medio en Claro. deporte, especialización en fútbol. Cuántos preparadores físicos hoy están por todos lados, dentro y fuera de Venezuela. Y luego, esa manera tuya de dirigir un grupo humano, a veces con o sin experiencia, con ganas, al cual le hiciste el fútbol posible, donde pudiste aglutinar una cantidad de entrenadores, exjugadores, analistas de video, en fin, un gran grupo humano al cual le fuiste dando oportunidad en Táchira. Sí, no, no era sencillo, pero bueno, hoy después del tiempo lo pudimos lograr y bueno, todo eso que en algún momento se pensaba que podía ser en el futuro una oportunidad se terminó dando así. Me llena de muchísima alegría ver gente que tuvimos en aquel momento hoy realizando su carrera, gente pues bueno, que probablemente a lo mejor eh, se hubiese, no lo digo de mala manera, ¿no? Pero se hubiese terminado a lo mejor quedando en alguna escuela o en algún colegio tachirense y pues bueno, a lo mejor hubiésemos perdido esos talentos que ahora mismo están regados por ahí. Entonces, yo realmente me siento muy feliz, me siento muy orgulloso de que, pues bueno, haber abierto aquel momento las puertas eh, le diera la opción a muchos de ellos que querían aprovecharlo para que sus vidas cambiaran y nos aportaran al fútbol nacional. El otro día me puse a hablar largo, por cierto, ahí en la Guacamaya, profe, con Mon López, ¿no? 100.000 temas con Mon. Y en una de esas me dice, Edgardo, una vez cometí un error. No lo voy a contar toda, ¿no? Pero me dice, me calenté, iba a salir un entrenamiento y me peleé con un periodista. Entonces, eh, yo alcanzo a recordar, porque hacíamos los viajes de San Cristóbal para ir a Puerto La Cruz, y fueron momentos así como habían retos, euforia de público, atención de medios. En un momento determinado hubo muchos roces de puntos de vista con periodistas, con miembros de la prensa, en fin, y en algún momento me pareció de que te viste salpicado de alguna situación. ¿Hay algo de lo que te arrepientas, de lo que se vivió en aquellos años, respaldando de pronto tú a César? No, yo realmente creo que mi trato eh, para los medios siempre ha sido correcto. Yo lo que sí te puedo decir es que, pues bueno, yo a mis hermanos los defiendo como sea necesario y pues bueno, cada situación es diferente. Pero pues bueno, de lo que siempre he intentado hacer es tener muchísimo respeto hacia la gente, muchísimo respeto hacia el trabajo. Y pues bueno, San Cristóbal creo que es el lugar más evidente, ¿no? La dificultad de dirigir ahí, sobre todo en aquel momento, que habían tantos programas de radio, tantas personas tras del equipo, y creo que hoy puedo ser una persona a la cual se le respete su trabajo por lo respetuoso que fue también con el trabajo de los demás. Así es, profe. Hoy Deportivo La Guaira mantiene una base de experiencia, pero le abrió las puertas a la juventud, al talento que posee. Mira, yo cuando vine a La Guaira, eh, cuando me reuní con los dirigentes, con los dueños,
lo que le pregunté es qué era lo que querían hacer, o sea, cuál era su meta hacia el futuro. Entonces, bueno, la primera respuesta intentando contratarme era que lo que yo quisiera. Pero entonces yo le dije, no, o sea, realmente lo que yo quiero es saber día a día cuál es la ilusión que tienen hacia el futuro. Entonces, bueno, me contaron todo el tema de las categorías menores, todo el tema de la inversión que vienen haciendo, de lo que ellos creen que pueden aportar de esa forma al fútbol nacional y cómo crecer en su equipo. Entonces, pues bueno, perfecto, yo tenía la opción o de quizás proteger un poco más mi nombre y esperar o irme a otro lugar o arriesgarme con ellos y pues bueno, entender que hay que darle también una posibilidad a los jóvenes y que necesitan alguien que realmente les dé el espacio sin importar qué. Entonces, eh, me vine y simplemente sigo una línea que es la línea del equipo. No es que Daniel Farías toma la decisión de que sea así, sino que bueno, que hay una inversión importante en categorías menores. Nosotros estamos construyendo unas canchas de entrenamiento, tenemos una casa club importantísima, más allá de que el trabajo de construcción esté un poco lento a manos de un amigo mío, pero vamos bien. Eh, y en general, realmente creo que es un punto importante, no solo para el fútbol nacional, es un punto importante para la sociedad venezolana. O sea, gente joven bueno, que ha hecho éxitos en su vida y que tienen el amor hacia la actividad para poder hacer una inversión. Entonces, yo valoro muchísimo eso y estoy al lado de ellos para que no se pierda ese impulso, para que no se pierda ese esfuerzo. Y estoy seguro que a la larga, no solamente en algún momento seremos campeones, sino que todo ese progreso que hemos tenido a lo largo del tiempo va a terminar dejando bases importantes de lo que debe ser pues lo que uno construye como equipo en nuestro país. Yo sé que no es fácil porque, como bien cuentas, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y como estamos en la recta final, me atrevo a hacer este ejercicio. Está sufriendo la economía mundial, ¿no? Europa es el gran comprador de jugadores de Sudamérica. ¿Cómo vislumbra esa situación luego de que pase todo esto? Este, porque pareciera de que no va a existir tanto espacio como antes, o dos, van a comenzar a verse favorecidos jugadores de ligas emergentes que allí tranquilamente puede estar la nuestra. Para mí nosotros no vamos a tener un golpe tan fuerte. Eh, yo creo que nosotros como fútbol, como liga, estamos acostumbrados a los inconvenientes, a las dificultades, así que, pues bueno, vivir una dificultad más o una menos no nos va a hacer probablemente mayor inconveniente. Creo también que las posibilidades de que los jugadores sigan siendo exportadas, sigan siendo exportados, continuará, pues porque no solamente que son muy buenos jugadores, sino que son muy baratos. Entonces, yo creo que van a seguir buscándolo porque en otros lugares sí van a tener que escatimar en cuanto al tema económico. Sin embargo, creo que en Venezuela no será así. Yo creo que vamos a salir adelante. Estamos acostumbrados a los inconvenientes y vamos a poder seguir en la línea. Lo que sí es cierto es que, pues bueno, desde hace ya un rato el negocio del fútbol venezolano cambió pues bueno, nosotros los equipos venezolanos, ninguno, así lleves las 100 personas que llevamos nosotros o lleves 1000 o miles como van en otros lugares, ninguno hace dinero en las taquillas, ninguno hace dinero en los sponsors por lo tanto, pues bueno, tienes que buscar otras formas de poder compensar el ingreso. Además de eso, pues bueno, el último contrato, el anterior contrato de televisión tampoco se cumplió, no se pagó a los clubes. Entonces, pues bueno, si no formas jugadores y vendes, no te va a alcanzar. Entonces, la realidad es que hay equipos a los cuales tomar como ejemplo. Zulia es un equipo que es ejemplo. Clasificó a Copa Internacional, avanzó, fue protagonista y además ha vendido y tiene económicamente le ha ido bien. Entonces,
cada vez que tú escuchas que dicen, bueno, que es que el fútbol venezolano no da dinero o es un negocio que no va hacia adelante, bueno, la realidad es que no es así. La realidad es que si lo llevas bien, es un negocio correcto, pero como todo, el inmediatismo en nuestro país probablemente va en contra de lo correcto, de lo que es la actividad. Y si compras un equipo hoy, mañana no vas a poder hacer dinero ni vas a ser campeón, pero si tienes un proceso correcto como lo está teniendo La Guaira o como lo tuvo Zulia o como lo tuvo Zamora, o como lo tiene Caracas desde hace años, pues probablemente vas a ser un equipo que vas a estar bien durante el tiempo. Profe, para ir cerrando, una ilusión, una meta, algo, una inquietud que digamos, despierte en usted una motivación para lograr, para continuar, para perseverar, un lugar donde se quiera ver, digamos, en un periodo regular, cercano. ¿De trabajo o de vida? De trabajo y de vida. Bueno, de trabajo quisiera estar en un equipo en donde podamos estar los tres hermanos juntos, que de una u otra forma podamos trabajar y que eso nos conduzca a vivir juntos. Y que si ese lugar puede ser en la playa, pues mucho mejor. Si estamos ahí los tres pescando, pues mucho mejor. Y seguramente ahí tu papá a un ladito mirando todo de cerquita. Siempre. Siempre. Además, bueno, a eso lo haría feliz. Mi papá siempre, cuando el 2-2 de Táchira contra River, ¿te acuerdas? El que dirigía Sí, César. Mi sí. papá hacía un frío, pero de escándalo. Y mi papá salió todo sudado, ¿no? O sea, hubo que buscarle ropa del equipo, un suéter de San Jau, porque, pues bueno, los nervios lo pusieron muy ansioso, ¿no? Y siempre me decía, hijo, ustedes son personas inteligentes, por qué no se dedican a otra cosa? Intenten buscar otro ramo en la vida que no nos genere tanta tensión. Pero bueno, creo que lo ha disfrutado y seguramente llegará el día en que podamos estar los cuatro juntos ahí, que bueno, al que más le gusta de todos nosotros pescar es a él. Así que, pues bueno, ojalá podamos estar ahí. Me contó Oscar Giovanni que después del título conseguido con Táchira, lograron entrevistar a tu papá y les dijo, en realidad yo lo que quería era que él fuera presidente de Sí, Venezuela. sí, así mismo es. Bueno, salió un entrenador, ¿no? No sé cómo has hecho para compensar entonces ese anhelo paterno con lo que le has podido dar. Bueno, yo creo que el mayor orgullo de él y de mi mamá ha sido que somos personas de bien, personas que ante la sociedad somos personas correctas, que sobre todo hemos impulsado lo nuestro, nuestra familia, nos hemos siempre apoyado los unos a los otros y que somos personas felices, que tenemos hijos bellos y hermosos a los cuales intentamos llevar bien para que crezcan correctamente y que podamos seguir siendo gente buena y de progreso. Profe, tiempo para la cuenta regresiva del sistema de Instagram. Agradecerle esta charla. Puedo Ojalá. saludar, ¿no? Puedo hacer unos saludos. Claro, lo que tú quieras. Un minuto Voy a, tienes. voy a saludar a dos personas importantes, Edgardo. Voy a saludar a Cisco, que es mi entrenador personal, y me escribió para que lo saludara, y a Víctor Tarantino, que es el constructor oficial del Deportivo La Guaira, el mejor constructor que puedan conseguir. Mira, y te mandó saludos Claudio Silva Giordanelli cuando se enteró que hoy íbamos a conversar. Mira, podemos hacer un programa nada más de todas las cosas que hizo Claudio mientras trabajaba conmigo. No me digas. Tipazo, un gran amigo. Claudio es un gran amigo. Daniel, un abrazo muy grato. Ojalá y pronto nos vamos a reencontrar con un café, con una charla en una cancha, donde yo creo que es el sitio favorito de ustedes, los entrenadores. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Un abrazo y saludo a tu señora. El profe Daniel Farías, muchas gracias también. Abrazo para tus hijos, para toda tu familia. El profe Daniel Farías, con afecto, con alegría, ha estado con nosotros, nos ha regalado una hora aquí en la tele tuya. Estamos trabajando, estamos generando contenido desde casa. Abrazos para todos. Muchas gracias, profe, una vez más.